Hola compañeros, compañeras, yo soy la maestra Noemí Torres, egresada de MADEMS Acatlán. Les voy a compartir lo que fue mi estrategia didáctica. La estrategia pues se llamó Teatro justo para la enseñanza y el desarrollo del pensamiento crítico en la asignatura de ética en el bachillerato general. Voy a compartir algo que tomé de Freire, que él maneja, que es importantísimo buscar nexos y problemas e identificar los fallos del sistema, cuestionarlo y confrontarlo. Y es justamente lo que considero es importante desarrollar en los adolescentes. Justamente que interpelen, cuestionen, confronten su entorno y las situaciones justo con los alcances que estas pueden tener. Para esto yo lo que hice fue unir tres autores, que son Adorno desde la teoría crítica, Boal desde el teatro y Freire desde la pedagogía. Estos tres autores se unen en un hilo en común que tiene que ver con el protagonismo y, en este caso, estudiantes como agentes activos para la construcción de su propio conocimiento. Para esto, pues me enfrento, o esta estrategia, pues se enfrenta a unas dificultades que tienen que ver con la falta de interés por parte de los jóvenes, porque no le encuentran sentido a la filosofía, y el tema de que los docentes comunican la filosofía de una manera, en palabras de los adolescentes, aburrida, y no logran transmitir el sentido y la relación que tiene con sus vidas. Para esto, pues involucro lo que es el teatro, ¿no? Aquí traemos a Boal, en donde a través del teatro se busca generar un ambiente áulico propicio para el desarrollo del pensamiento crítico, usar el teatro como lenguaje, en donde se genera una relación análoga entre docente, director escénico y estudiante colaborador creativo. Utilizo el concepto de colaborador, precisamente para no generar esta distancia. El director no es alguien que maneja títeres, sino es alguien que coordina a los colaboradores creativos, desde la visión de autores como Boal. Entonces, de ahí esa relación análoga, en donde los estudiantes son colaboradores con el docente y se une justamente con lo que nos propone Freire, en donde hay una relación a la par entre director creativo o entre docente-estudiante. Y para esto utilicé la excepción y la regla de Bertolt Brecht, que es una obra teatral. Utilicé 2 escenas de este autor. Dentro de las complicaciones que tenemos para enseñar filosofía en la actualidad, y más trabajando con adolescentes, pues tenemos que hay una forma en que la sociedad y las mismas autoridades y las instituciones pues ven a la filosofía y la ven como un estorbo, como algo inútil, como algo que no permite que los estudiantes se incorporen al sistema o al mercado laboral. Entonces tenemos esta situación en donde a la sociedad no le interesa pensar y a las autoridades no les interesa que la sociedad piense. A estas complicaciones se suma el abandono escolar, en donde tenemos situaciones de drogadicción, el tema económico, se tienen que insertar al mundo laboral, el tema de los embarazos. Viene el COVID-19, todos los que trabajamos ya en la docencia pues nos damos cuenta de las complicaciones que trae meter las aulas a la casa, y dentro de estas situaciones pues tenemos el contexto de violencia que aumenta un 120%. Las mujeres y los menores de edad nos enfrentamos a un incremento de violencia tremendo porque somos encerradas y encerrados con nuestros violentadores. Y esto afecta pues de manera a nivel estructural, a nivel cerebral, afecta psicoemocionalmente en el desarrollo, y eso tiene un impacto, por supuesto, en el desarrollo académico de las y los adolescentes. Y dentro de este contexto de violencia, pues tenemos que México es el primer país de bullying a nivel internacional. Aquí uno a mis 3 autores, y pues para iniciar como esta fusión voy a citar a Adorno,
Leo dice, los actos de barbarie son aquellos actos de violencia sin mesura para ejercer dominio y control sobre el otro, borrando por completo la humanidad tanto de quien ejecuta como del ejecutado. Adorno nos dice, en los centros urbanos y precisamente en los más grandes, está presente la inclinación arcaica a la violencia. La tendencia global de la sociedad engendra hoy por doquier tendencias regresivas, quiero decir, personas con rasgos sádicos reprimidos. Como parte de este contexto de violencia y por lo cual yo traje a Adorno a mi estrategia, pues tenemos estas cifras que para mí es muy importante mencionar, porque si no entendemos este contexto, entonces considero no se entiende la importancia de desarrollar el pensamiento crítico en los adolescentes y en las nuevas generaciones. México es el segundo lugar en turismo sexual infantil a nivel mundial. Primer lugar en difusión de pornografía infantil en el mundo. Primer lugar en el mundo de abuso infantil. De 1000 casos de abuso sexual infantil solo se denuncian 100 y de estos solo 10 pasan ante un juez. El 60% de las agresiones es perpetuada por un familiar. El 90% de las violaciones contra niñas sucede en el entorno familiar. De enero a septiembre de 2022 se registraron casi 700 casos de feminicidio en el país. El 70% de las mujeres hemos experimentado al menos un incidente de violencia. El 95% de los casos de violencia machista queda sin condena. 1.670 casos de violencia vicaria en el año 2002, la cual aumentó 167% del 2021 al 2022. Al día desaparecen 14 menores de edad, los cuales son utilizados para la explotación sexual en su mayoría, y más de 18,000 casos de homicidios dolosos en lo que va del 2022. Adorno, Boal, desde el teatro, y Freire nos hablan del rol social que tiene la educación como un agente para la transformación. Adorno nos habla pues, de asumir este papel protagónico, utilizo aquí un concepto teatral, en donde el adolescente, la adolescente, el estudiante, pues adquiere autonomía. Cito a Adorno. Dice que a través de la fuerza de reflexionar, de autodeterminarse y de no entrar al juego, eso es a lo que se refiere con autonomía. Aquí Adorno retoma un concepto heredado por Kant, en donde se nos habla de hacer uso de la propia razón. Esto quiere decir a separarnos de la guía del otro, en el sentido de no reproducir el razonamiento expuesto por otros, sino desarrollar la conciencia crítica, es decir, problematizar el entorno. Servirse de la propia razón es resistir a los poderes establecidos que combinan a reincidir en actos de barbarie, dice Adorno. De aquí, pues, genero el vínculo con el teatro. Necesitamos desarrollar la autonomía en los estudiantes, en las y los estudiantes, entonces, pues, involucro el teatro. A través de generar una atmósfera creadora, las y los estudiantes pueden desarrollar esta autonomía para construir su pensamiento crítico. Es decir, a través de sujetos de acción, usando lo que es el sistema comodín. El sistema comodín para Boal es ensayar o dar diferentes soluciones a una misma situación, diferentes posibilidades. Boal nos plantea que el teatro es político porque todas las acciones del ser humano lo son y que estos ensayos a través del sistema comodín pues nos permiten acercarnos a la vida o a situaciones que se presentan en el cotidiano, las podemos analizar, cuestionar, criticar, ensayar posibilidades y eso lo podemos reflejar al mismo tiempo en nuestras situaciones cotidianas. De aquí pues también la fusión con Freire. Al desarrollar esta autonomía, este pensamiento crítico, esta separación de la guía del otro, pues tenemos justamente esta ruptura con lo que Freire habla de la educación bancaria. Romper esta forma tradicional en donde el profesor únicamente deposita al estudiante que no sabe nada. Entonces aquí rompemos con esa visión bancaria desde Freire. Freire también dice que es importante dar voz, nos hablan del diálogo, Freire habla mucho del diálogo, dar voz es pronunciarse respecto al mundo y esto a su vez es transformar al mundo. Leo dos citas de Freire. La educación es una forma de intervención en el mundo. Educadores y educandos, liderazgo y masas cointencionados hacia la realidad
se encuentran en una tarea en que ambos son sujetos en el acto, no solo de descubrirla y así conocerla críticamente, sino también en el acto de recrear este conocimiento. Es decir, educadores y educandos juntos tenemos un compromiso, vamos de la mano. Aquí, pues, hablo un poco sobre la adolescencia y a qué me refiero con esto de romper con la guía del otro. Romper con la guía del otro no es rebelarse ante la autoridad, sino ir acompañados, el profesor o la profesora con las y los estudiantes, en una construcción conjunta, donde por supuesto si hay un acompañamiento activo por parte del adulto, de la o el profesor, sí hay un acotamiento, pero no es una educación tradicional en donde yo lo sé todo, tú te sientas, escuchas, recibes y solamente depositas. Por supuesto que tiene que haber alguien que acompañe, que viene siendo la equivalencia del director escénico o docente, y la creación del espacio psíquico, que es esta atmósfera creadora. Algo que incorporé como defensa del adolescente, porque sí, en mi capítulo de la adolescencia defiendo al adolescente, pues tenemos esta cita de Darío, dice, pero en verdad os digo, es preciso, en provecho de las lindas mejillas virginales, abrir la puerta de su jaula a vuestras avecitas encantadoras, sobre todo en tiempo de la primavera. Se tiene esta idea, por eso la educación tradicional, se tiene esta idea de que es más fácil la enseñanza si solo llegamos y siéntate, escribe, anota, memoriza, porque requiere menos trabajo creativa del docente. Pero algo importante que tiene la adolescencia es, como cualidad, pues es que son críticos. A esa edad todo el tiempo se están cuestionando todo. Son creativos, son activos, están deseosos de saber, tienen un impulso creador. Entonces, bien canalizado con el acompañamiento activo de la o del docente, pues esas cualidades pueden desarrollarse de manera asertiva y trabajarse hacia un pensamiento crítico. ¿Por qué incorporar el teatro? El teatro es arte vivo. Esa experiencia nos instruye, enriquece a todos y puede cambiar la vida de los jóvenes. Nadie es el mismo después de una función teatral, ni los actores ni el público. Es una experiencia que cambia la vida. Hay antecedentes. Cook nos habla de que el medio natural para aprender es el juego y el teatro es jugar. Y hay ya en España, pues esta estrategia llamada glotodrama, en donde se incorpora justamente el teatro para la enseñanza de idiomas. El teatro nos ayuda pues a desarrollar prueba y error, confianza, desarrollar el papel protagónico que derivaría en la autonomía, valores, reconocimiento del otro, de sí, del entorno, toma de decisiones y metas. De ahí, pues ya con todo este contexto, pues desarrollé lo que nombré mi estrategia filosofía escénica, en donde se proyectan situaciones, se ensayan soluciones para de ahí derivar discusiones, generar hipótesis por parte de las y los estudiantes y buscar explicaciones. Utilicé dos escenas, el reparto del agua y el tribunal de la excepción y la regla de Bertolt Brecht. Además de que viene Brecht de la mano por la teoría crítica, iba pues muy a la par con Adorno, pues algo que tiene Brecht es precisamente que busca eliminar la catarsis aristotélica. Al generar una distancia, es posible que nosotros podamos desarrollar un pensamiento crítico en el espectador, en este caso en las y los estudiantes, porque no se están involucrando las emociones. Y esto permite despertar la conciencia, dice Brecht. Para esto, pues, aquí están mis planaciones. Pues el tema que yo trabajé fue el tema de obstáculos de la democracia en la asignatura de ética. El tema, pues, trabajamos la injusticia. El propósito, identificar injusticias que se cometen en situaciones del cotidiano
utilizando como recurso la lectura de 2 escenas teatrales con la finalidad de que las y los estudiantes desarrollen su pensamiento crítico. Objetivo general de la estrategia: posicionarse respecto a situaciones de injusticia vividas en el cotidiano a través del diálogo argumentado con sus compañeros. El objetivo de aprendizaje se dividió pues en 3 sesiones. Fueron 3 sesiones de trabajo. En la primera sesión se definió el concepto de injusticia a partir de la visión de Reyes Mate y de Adorno para identificar la relación que existe entre injusticia y barbarie. Aquí algunos de los conceptos que trabajamos. En la sesión 2, reflexionar sobre el tema de la injusticia a partir de la lectura de las escenas El reparto del agua y el tribunal de la obra La excepción y la regla de Bertolt Brecht, para identificar la relación que existe entre injusticia y barbarie. 3, en la sesión 3, pues desarrollar una reflexión sobre actos de injusticia que han observado en el cotidiano para compartir sus argumentos con los compañeros del grupo a través de un diálogo. Entonces, aquí está mi sesión 1. Les proyecté estas imágenes. Lo primero que hicieron, pues ahí tengo mis pasitos de manera muy concretos. Trabajamos en equipo, que es algo muy importante para que las y los jóvenes socialicen. Entonces, primero, pues puse estas imágenes en grande, describieron las imágenes primero, después realizaron una definición propia utilizando su propio lenguaje, que es algo que también hace Freire, con las palabras coloquiales que ellos se comunican, con eso trabajamos. Después una definición sustentada ya a partir de los 2 autores, de Reyes Mate y de Adorno, y una socialización en el pizarrón de las definiciones que ellos fueron generando. Esas definiciones las trabajaron en equipo. Esto en la sesión 1. Posterior en la sesión 2, retomamos los conceptos vistos en la sesión anterior. Luego se hizo la asignación de roles. Les di yo estos letreritos para identificar a cada personaje. Se hizo la lectura, cada uno tenía su guión. Se hizo la lectura, después trabajamos con unas preguntas. Primero, estas preguntas de comprensión para saber si habían entendido la escena, porque si no entendieron la escena o si no entendieron lo que estaba pasando, pues es muy difícil continuar. Entonces, se pasa al frente a nuestros personajes, cada uno tiene su letrerito para que los identifiquemos, y después de la lectura hacemos primero lecturas de comprensión y luego preguntas activadoras. Y después un diálogo grupal, justamente a través de estas preguntas activadoras, para identificar pues, las situaciones de injusticia que suceden en las escenas, cómo se comportan los personajes y principalmente pues conocer su opinión respecto a la situación vivida en la escena y respecto a la conducta de cada uno de los personajes. Al final pues se da este diálogo. Y ya en la tercera sesión se retoman los conceptos vistos de Reyes Mate y de Adorno, se exploran otras posibles conductas de los personajes, o sea, qué otra forma o de qué otra manera hubiera resuelto el personaje esa situación, qué otra sentencia pudo haber dado el juez, qué otra forma pudo haber actuado el colí o el comerciante. Después de explorar esas otras posibilidades y qué hubiera derivado de esas otras formas de conducirse, ya en equipos hacen reflexiones de las conclusiones finales y se socializa todas las conclusiones de manera grupal. En eso consistió la estrategia. Al no ser una estrategia en donde tuvieran que memorizar información, pues no se aplicó un examen al final, sino más bien se hicieron unos instrumentos para evaluar la actitud ante la estrategia, para observar si se habían desarrollado las habilidades de pensamiento crítico, igual un instrumento, y del contenido temático, si habían adquirido los conocimientos que debieron de haber adquirido del tema que se estaba impartiendo, que era sobre democracia e injusticia. Por supuesto, al no ser una estrategia tradicional de enseñanza, pues era importante, y al hablar de que las y los estudiantes también tienen voz, pues al final se hizo una evaluación docente, donde ellos evaluaron el trabajo de la docente, en este caso mi trabajo, y
Bueno, en conclusión, pues es importante promover que las y los adolescentes se acerquen al ejercicio crítico de su entorno, y esto puede derivar en un actuar más consciente para conducirse en este mundo moderno y derivar en la transformación de las condiciones actuales de violencia e inhumanidad. Enseñar ética es más que enseñar un contenido. Es, como dice Cerletti, una forma de intervención filosófica. Formar es mucho más que simplemente adiestrar al educando en el desempeño de destrezas, dice Freire. Las y los docentes formamos para la vida. Y concluyo agradeciendo a Madems, compañeros académicos, autoridades, profesores. Para ti, mi bebé sonriente amada, que cursaste la maestría conmigo, para ti que me has dado fuerzas para resistir la batalla que se vive a la par. Las mujeres y las infancias estamos en riesgo. Las mujeres no estamos locas por denunciar la violencia que vivimos. Gracias.